bendiga, mis amados hermanos. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera les da la cordial bienvenida a este culto dominical. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Mis amados hermanos, vamos a cantar con gozo la doxología. Vamos a tener la lectura bíblica y la oración inicial que está a cargo de nuestro pastor Samuel Iglesias. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y de este capítulo 1 vamos a leer los versículos 12 al 14. Filipenses, capítulo 1. Versículos 12 al 14. Amén. Amén. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a empezar a leer el 12, ustedes el 13 y terminamos juntos en el 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el territorio y a todos los demás. Y juntos vamos a leer el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias le damos por el privilegio que nos da de reunirnos juntos como su iglesia libremente. Señor, gracias te damos por tu salud que nos provees cada día, por el alimento que nos das cada día, por el aire que respiramos. Todo lo recibimos de gracia. No lo merecemos, pero usted nos los da. Su palabra nos dice que debemos de orar por los que están enfermos. Oramos, Señor, por los enfermos. Oramos por mi hija, Señor. Ponga su mano bendita y sanadora en su cuerpo y sus dolencias y haga su voluntad en ella, restableciéndola. Oramos por el hermano Juan Serrano, que conoce, Señor, la situación de él, y oramos para que usted haga su soberana voluntad en su vida. Oramos también por el joven Ángel, que conoce también la situación que él está viviendo, y le fortaleza a sus familiares y confianza en usted, sabiendo que usted es nuestro sanador. Su palabra dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó.
Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad y de esta manera ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, por Israel y la Franja de Gaza, su pueblo, Señor, en este conflicto que tiene. Oramos por Rusia y Ucrania. Oramos también por Estados Unidos. Oramos, Señor, por Venezuela, Ecuador, Bolivia. Oramos especialmente por la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Una ciudad que está inmersa, Señor, en el sicariato, en el asesinato, en el secuestro. Señor, continúe tomando el control y que nosotros como tu pueblo nos podamos humillar ante ti para que usted levante su mano y nos proteja. Señor, gracias te damos por su palabra, que su pueblo que hemos venido a escuchar en esta mañana, que abras nuestra mente y corazones y podamos entenderla y obedecerla. Nos rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Precioso y soberano es nuestro Dios. Y qué hermoso depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Por eso, con mucho gozo y con mucha reverencia, cantemos el himno número 14, Nuestra Esperanza y Protección. Precioso y hermoso es descansar en nuestro Señor. Y qué precioso es descansar en esa roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos cimentados en Él. Y con esa reverencia vamos a cantar el himno número 151, La Roca de la Eternidad. Limpio manantial, en el cual
con ese mismo gozo y esa misma alegría a seguir alabando a nuestro Señor con la alabanza Dios incomparable. ese mismo gozo de haber cantado estas hermosas alabanzas a nuestro Señor, ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros
abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Curvo con el tema Avanzando en Reversa. Escuchemos con atención y con reverencia. Juan Bunyan nació en 1628 en Inglaterra. Él fue un pastor inglés, pastor y escritor inglés, que la mayor parte de su vida la pasó en prisión. Él escribió en la prisión la alegoría más famosa del mundo, que creo que todos la conocen: el progreso del peregrino. Si no lo conocen, sintonicen la BBN, que ahí hay un programa de este libro. Juan Bunyan fue arrestado por predicar y pasó la mayor parte de su vida en la cárcel. En una ocasión, un magistrado tuvo compasión de él y le quiso dejarlo en libertad para que volviera a su casa con su esposa y sus hijos. Y él, estando en la corte, Bunyan dijo su famosa frase: si hoy me dejan en libertad, mañana estaré predicando. Estando en la corte, eso lo dijo y esa frase se volvió famosa. Incluso en la cárcel, Bunyan predicaba. No solo traía una gran audiencia de prisioneros, sino que cientos de personas de la ciudad llegaban a la cárcel los domingos y se paraban fuera del patio de la prisión para escucharlo exponer las escrituras. Finalmente, las autoridades lograron silenciarlo al meterlo en una celda de aislamiento, lejos del mundo exterior. Sin embargo, allí en la soledad, en el silencio, Bunyan terminó teniendo un impacto más grande del que nadie alguna vez hubiera imaginado. En las profundidades de esa prisión, Bunyan escribió una alegoría acerca de cómo el Evangelio cambió la vida de un joven llamado Cristiano. Cristiano creyó en el Evangelio y como resultado fue marginado en su propio pueblo. Juan Bunyan registra la travesía de Cristiano a través de diversas batallas espirituales y una adversidad tras otra mientras viajaba hacia la ciudad celestial. Años más tarde, este libro era vendido como pan caliente. Pero si usted le hubiera preguntado, y escuche bien esto, si usted le hubiera preguntado a Juan Bunyan, él le hubiera dicho que sus planes y su pasión era ser pastor y predicar, no escribir un libro, peor desde la prisión. Sin embargo, su literatura superó enormemente cualquiera de sus predicaciones. Y ese libro titulado El progreso del peregrino llegaría a tocar los corazones de millones de personas hasta el día de hoy. De hecho, por centenares de años, El progreso del peregrino fue el libro más vendido y traducido en el mundo después de la Biblia. Estoy seguro de que si usted le hubiera preguntado a Juan Bunyan durante su vida en la prisión cómo le estaba yendo, probablemente habría respondido que las cosas no iban tan bien.
De hecho, a simple vista, no parecería mucho progreso en su vida. Solo al final de su vida, Juan Bunyan se dio cuenta que su mayor contribución para el Evangelio salió a partir de su aislamiento en la cárcel. Su libro fue publicado en 2 partes. La segunda sección sería publicada solo 4 años después de su muerte. Hoy en día podemos sacar las mismas lecciones en la vida cristiana. Y es que necesitamos una perspectiva mucho más amplia para llegar a entender el motivo de las circunstancias adversas que Dios pone a nuestra vida. Esos tiempos en la vida donde sentimos que vamos en reversa en vez de ir avanzando y simplemente no podemos explicarnos el porqué de las cosas. ¿Será tal vez que usted que ha llegado esta mañana aquí y los que nos miran por el internet no puede explicarse las cosas que les están sucediendo, que nos están sucediendo? Aunque las adversidades en la vida no siempre llegan con una explicación, siempre llegan por un propósito de Dios en sus hijos. Lo que significa que el cristianismo involucra uno de los desafíos más grandes de todos: el renovar nuestra mente para poder reconocer que las circunstancias adversas son parte del plan de Dios en nuestras vidas. Si usted, hermano o hermana, ha vivido lo suficientemente la vida cristiana, se habrá dado cuenta de que Dios frecuentemente nos hace avanzar la vida yendo en reversa. Generalmente tiene que pasar mucho tiempo para que nos demos cuenta de que lo que creíamos que nos haría ir hacia atrás, alejándonos de la meta, realmente nos estaba haciendo avanzar hacia la meta que Dios tenía en mente. Dios generalmente nos permite avanzar yendo en reversa, y aunque esto pueda sonar extraño, esto significa que como creyentes necesitamos aprender a revertir nuestra forma de pensar para poder interpretar correctamente las circunstancias de nuestra vida por las cuales estamos atravesando hoy. Las pruebas pueden convertirse en obstáculos que nos limitan. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que Dios sigue obrando para que el mensaje del Evangelio avance, aunque usted crea que no puede avanzar en reversa. Les invito a analizar a la luz de la Biblia cómo podemos encontrar propósitos en nuestras pruebas, seguir adelante con fe y esperanza, sabiendo que Dios utiliza cada situación que nos esté pasando para su gloria. Dios generalmente nos permite avanzar yendo en reversa. Eso es exactamente lo que Pablo está tratando de comunicarnos a todos los creyentes hoy, y lo que les comunicó a los creyentes en la iglesia de Filipos. Y en él va a revertir la forma de pensar de los filipenses para que puedan tener la perspectiva correcta acerca de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y vamos a analizar
estos versículos que vamos a leer. Vamos a ver en primer lugar la perspectiva de Pablo de la vida. Y vamos a Filipenses 1 y voy a leer los versículos 12 al 14. No pierda esta cita porque vamos a analizar detalladamente cada uno de estos versículos para el desarrollo de este mensaje en esta mañana. Filipenses 1, capítulo 12 al 14. Amén, ¿ya estamos ahí? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí vemos todo el cuadro de Pablo en reversa. ¿Sí se dan cuenta? Permítame resumir lo que Pablo acaba de escribir aquí en estos tres versículos, y voy a parafrasear tres oraciones de cada uno de estos versículos y los vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. Aquí hay tres oraciones para poder destacar lo que interpretó los eventos de la vida de Pablo. La primera oración es la siguiente: he sufrido traspiés y el Evangelio sigue avanzando. Esto parece una contradicción, pero a veces Dios avanza su plan de forma opuesta a lo que nuestra lógica indica. Pablo sabe que eso va a sonar extraño. Él les dijo algo similar a los corintios cuando él escribe esta carta en el capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer, pero no pierda la cita de base que tenemos en Filipenses. Ponga un separador porque vamos a regresar. Miren lo que Pablo les dice a los hermanos en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 16, voy a leer el versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mire, aquí está el asunto de reversa. ¿Cómo es posible? Puerta grande y eficaz, y a la vez muchos adversarios. ¿Se dan cuenta? Lo contradictorio. Un momento, ¿cuál de los dos es verdad? ¿Es una gran oportunidad, una puerta abierta, o se vienen un montón de problemas? ¿Qué es realmente lo que está pasando, Pablo? Generalmente es lo uno o lo otro. Pablo sabe que está poniendo en reversa la forma normal de interpretar las circunstancias de la vida. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace lo mismo con los filipenses y comienza en el versículo 1:12 que tenemos de base. Póngase ahí nuevamente, Filipenses 1:12. ¿Y qué comienza Pablo en el versículo 12? Quiero que sepáis, hermanos. Vamos a analizar esta primera parte del versículo 12. Esa frase inmediatamente nos pone en alerta. Hoy por hoy diríamos algo como: ahora les voy a decir algo difícil de creer, más o menos. Pero créanme, lean cuidadosamente. Noten, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. He sufrido traspiés y el Evangelio sigue avanzando. Ahora Pablo podría haberse detenido a escribir detalladamente cuáles habían sido esos traspiés que él ha tenido. Lo más probable es que no necesitó hacerlo porque los filipenses estaban enterados de todo lo que Pablo había vivido últimamente. Ellos sabían muy bien.
Pero para nuestro propio beneficio, que no tenemos la misma relación que tenía la iglesia de Filipos con Pablo, déjenme repasar brevemente lo que se está refiriendo Pablo con estos traspiés que les está informando a los hermanos en Filipos. Bueno, voy a hacer una síntesis así de los capítulos de un libro que no los vamos a leer por el tiempo, pero les voy a resumir lo que dice Pablo en estos capítulos. Miren, en el capítulo 21 de Hechos, Pablo viaja a Jerusalén arriesgando su propia vida y, como era de esperarse, provoca disturbios en el templo y es arrestado y puesto en prisión. Eso nos señala el capítulo 21 de Hechos. Voy a hacer un resumen. El capítulo 23 de Hechos, finalmente a Pablo le otorgan la posibilidad de presentar su caso en la corte. Se nos informa que 40 hombres hacen un juramento que no van a comer o a beber hasta que hayan asesinado a Pablo. En este mismo capítulo 23 de Hechos se nos dice que uno de los sobrinos de Pablo se entera del complot y se lo cuenta a Pablo. Vamos a la Biblia para que ustedes, que los veo medios dudosos, vean que les estoy diciendo la verdad. Hechos 23, 20 al 22. Vamos a ver lo que está ocurriendo aquí. Estamos en el capítulo ya 23. Ya estamos ahí. No pierdan la cita de Filipenses. Ya estamos ahí. Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, le dicen, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, al sobrino de Pablo, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Se dan cuenta? Esa misma noche, más de 200 soldados y 70 hombres de a caballo y 200 lanceros rodean a Pablo y lo escoltan hacia otra ciudad donde necesitaba ir. ¿Se dan cuenta? Y eso está en el capítulo 24 de Hechos. En este capítulo 24, Pablo finalmente se presenta ante un oficial que tiene la autoridad para dejarlo en libertad, pero este le demanda una coima para liberarlo. Como Pablo no acepta la opción del soborno, es metido otra vez a prisión por 2 años. Eso está en el capítulo 24. Y voy a leer Hechos 24, 26 y 27. Hechos 24, 26 y 27. ¿Ya estamos ahí? Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, coima, para que lo soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, hasta que él dijera: bueno, ya tantas veces que me hace venir, lo que tú quieres es dinero. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, lo dejó preso a Pablo. A él lo liberan del cargo, lo trasladan a otra ciudad. Sin embargo, lo deja preso nomás a Pablo. 2 años más tarde se nos dice que Pablo finalmente es juzgado ante otro oficial, y un par de días más tarde ante Agripa, donde Pablo apela para presentar su caso ante César, el emperador.
la corte acepta la apelación y su travesía hacia Roma comienza. ¿Y por qué acepta la apelación? Porque también era un ciudadano romano, Pablo. Y en el capítulo 28 de Hechos, estamos haciendo unos resúmenes bien cortos de los capítulos de Hechos. En el capítulo 28 de Hechos, mientras se encuentra navegando en el mar, se levanta una tormenta que eventualmente hunde la nave y todos los pasajeros nadan por sus vidas. Y cada uno de ellos logra llegar con vida a una isla que se llama Malta. Mientras estos náufragos se amontonan alrededor de una fogata porque estaba lloviendo y tenían frío, preparada por los lugareños de Malta, Pablo trae unas ramas para avivar más el fuego, pero al hacer esto, una serpiente venenosa que estaba entre las ramas lo muerde a Pablo y literalmente cuelga la serpiente del brazo de Pablo. Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Todos suponen que Pablo va a morir porque no había el suero antiofídico que tenemos ahora nosotros. Pero milagrosamente no le pasa nada a Pablo. En este capítulo 28, Pablo finalmente llega a Roma y es puesto bajo arresto domiciliario. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y aquí empezamos a ver lo que para nosotros es evangelizar. Al revés. Miren, hermanos, después de todo este tiempo y después de todo lo que le ha pasado a Pablo, uno esperaría que Pablo escribiera algo como esto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han dejado muy agotado, me han dejado muy destruido, me han hecho llegar a la conclusión de que Dios no se preocupa por mí, Él no me cuida y que realmente no sabe cómo edificar su iglesia. ¿No habrá pensado usted muchas veces en eso? Dios, estoy orando por ti. Estoy orando a ti por una petición, pero tú no me respondes. Dios, ¿cuándo me contestas? Pablo estaba yendo en reversa. Han sido años de una adversidad tras otra adversidad y cada vez más peor. Sin embargo, Pablo dice: estas cosas han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Versículo 12, Filipenses. Pero Pablo, ¿de qué estás hablando? Déjame contarles que los oficiales de mayor cargo en el Imperio Romano han escuchado el plan de salvación. Los líderes del gobierno ahora conocen el Evangelio. Han sufrido traspiés y el Evangelio sigue avanzando. Y es importante entender que Pablo no está fingiendo serenidad. Él no está diciendo que la vida cristiana simplemente es fantástica sin importar lo que pase. Eso no está diciendo. La mordedura de la serpiente ni me dolió. No dice eso. ¿Y saben qué? No es difícil adaptarme a la vida de la prisión. Tampoco lo dice. Cuando Pablo menciona brevemente todo lo que le ha pasado, él usa una palabra bastante interesante y es la palabra que vamos a ver en el versículo 12.
Miren, quiero que sepáis, hermanos, Filipenses 1:12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esa es la palabra clave. Todo lo que hemos vivido, todo lo que me ha pasado, dice Pablo, no es nada, porque eso ha ocurrido que el Evangelio progrese más. Note usted la última parte del versículo 12. Estas cosas han servido para el progreso del Evangelio. Esa palabra progreso viene del griego prokope con K y conlleva la idea en el original de cortar hacia adelante. Progreso, cortar hacia adelante. Es un verbo que era usado para alguien que talaba árboles, cortaba matorrales, arbustos y todo tipo de maleza para limpiar el camino y formar un sendero. Pablo estaba formando el camino del Evangelio. Progreso. También era usado para aquel que derriba las barreras que impedían que el ejército continuara progresando. En otras palabras, es trabajo duro. Cuando Pablo dice el Evangelio está progresando, casi podemos imaginarlo secándose el sudor de la frente. El Evangelio está progresando, no importa estos sudores, el Evangelio progresa. ¿Cuántas dificultades está atravesando usted hoy y quiere retroceder? Quiere dar un paso atrás. Mire el ejemplo de Pablo. Todo lo que pasa. Sin embargo, él dice que todo lo que está sucediendo es para el progreso del Evangelio. Mire el ejemplo de Pablo. Note ahora lo que Pablo escribe más adelante en el versículo 13. Ponga su mirada en el versículo 13 de Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Déjenme analizar rápidamente este versículo. Pablo aquí está diciendo que toda la guardia imperial, el pretorio, está oyendo de su boca acerca del Evangelio de Cristo. Déjenme parafrasear esta segunda oración para destacar la perspectiva de Pablo de las circunstancias de la vida. Él no solo dice, he sufrido traspiés y el Evangelio avanza, como fue la primera oración. Ahora él dice, soy custodiado por guardias militares y ellos son mi audiencia cautiva. Me encanta, hermanos. Estoy bajo arresto domiciliario y estos guardias son mi audiencia cautiva. Miren, hermanos, ¿por qué razón? Pablo no está exagerando. Él escribe, toda la guardia imperial ha recibido el mensaje de Cristo. Déjenme explicarle qué significa eso. En latín, el idioma oficial de Roma, como ustedes saben, su nombre era guardia pretoriana. Estos guardias eran ubicados a través del imperio para reprimir la posibilidad de rebelión. Era la única fuerza militar permitida dentro de la ciudad capital y aquellos que estaban ubicados allí tenían un solo objetivo: proteger personalmente al emperador y a la familia imperial, los guardias pretorianos. Ellos eran las tropas de élite, altamente entrenados. Su salario era el doble de cualquier otro ciudadano,
Aproximadamente, y escuchen bien, ellos ganaban $100,000 al año en la economía de hoy día con nosotros. Augusto César fue el primero en instalar estas tropas. Él escogió a cada soldado personalmente hasta formar su guardia imperial de 10,000 hombres. Ellos servían por no más de 16 años y cuando se jubilaban eran honrados con la ciudadanía romana y todos los privilegios que conllevaba esto. Aparte, recibían una pensión que en el día de hoy equivaldría a $1,000,000 al año. ¿Le gustaría haber sido usted un guardia pretoriano? Ellos llegaron a ser conocidos como los creadores de reyes, porque solo aquel candidato que contara con su aprobación, su protección, podía aspirar a sentarse en el trono. Ellos se habían ganado el respeto de sus compatriotas, eran leales, trabajadores, bien entrenados y talentosos. Dios, en su estrategia para el progreso del Evangelio, sabía que los guardias pretorianos podrían convertirse en excelentes embajadores de Cristo. Y el Hechos capítulo 28 nos informa que cuando Pablo llegó a Roma, fue entregado al comandante oficial de la Guardia Pretoriana. ¿Se dan cuenta? Y vamos a leer Hechos 28, 16. Hechos capítulo 28 y vamos a leer el versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Ya hemos hecho la descripción de esta guardia pretoriana y voy a leer el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Miren, hermanos, sabemos a partir de otros pasajes de la Biblia que Pablo les permitieron tener una habitación privada donde los miembros de esa guardia pretoriana rotaban en turnos para vigilarlo. Hechos 28, 16. La segunda parte. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pero note aquí lo interesante. Estaba custodiado 24/7. 24/7. Pablo estaba esposado con una cadena de no más de 45 centímetros de largo y un guardia pretoriano en su brazo con la misma cadena. Cada 6 horas los guardias cambiaban de turno, dándole a Pablo 4 soldados cada día, 7 días de la semana, para evangelizar a cada soldado. Pablo no se quejó de sus cadenas. Él consagró sus cadenas al Señor. ¿Cuántos aquí se están quejando por sus dificultades? En lugar de, como Pablo, consagrar esas dificultades al Señor. Esa es la forma de avanzar en reversa. A simple vista parecía ir en la dirección equivocada, pero en el plan de Dios, la verdad es que estamos avanzando. Pablo entendió esto y ahora él interpreta su arresto domiciliario como el lugar perfecto para predicar a los soldados a quienes tenía que evangelizar. Y aquí ellos no se podían escapar. Hechos 28, 30 y 31.
Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. ¿Se dan cuenta? Su arresto no era un obstáculo, era una increíble oportunidad. ¿Cuántos ven oportunidades en las dificultades que están atravesando en lugar de ver cosas que los pueden volver atrás? ¿Cómo está viendo sus dificultades? ¿Como un medio que Dios está utilizando para hacerlo avanzar, para hacerlo crecer espiritualmente? ¿O como un medio para hacerlo retroceder? ¿Cómo ve sus dificultades usted hoy? Su arresto no era un obstáculo, era una increíble oportunidad. Este fue un campo misionero enorme, fructífero, donde Pablo fue capaz de presentar el Evangelio de Cristo a tropas de élite, quienes entraban a su apartamento cada 6 horas. Esto significa que Pablo tuvo la oportunidad de presentar el Evangelio a más de 3,000 soldados de élite de la Guardia Pretoriana. Tropas de élites que se codeaban con los oficiales más altos del imperio fueron evangelizados por Pablo. Pablo agrega en Filipenses 1:13 que sus prisiones se habían hecho patentes no solo en todo el pretorio, sino que también a todos los demás. ¿Y quiénes son todos los demás? Estos deben haber sido oficiales del gobierno, abogados, muy probablemente también algunos eruditos judíos que trabajaban para el gobierno romano, quienes trataban de determinar si el cristianismo era una nueva secta del judaísmo o si Pablo y el Evangelio eran un peligro para el gobierno romano. A todos aquellos evangelizó Pablo. En otras palabras, el imperio romano estaba pagándole a todos estos oficiales y básicamente los estaba forzando a estudiar el Evangelio que Pablo les había presentado. Primera oración del versículo 12: soy custodiado por guardias militares y ellos son mi audiencia cautiva. Segunda oración, versículo 13: he sufrido traspiés y el Evangelio está avanzando. Y la última pregunta, versículo 14: estoy preso para que otros creyentes puedan experimentar libertad del pecado. Versículo 14, Filipenses 1:14, voy a leer. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A todo esto, la palabra aquí para hablar, cuando dice que se atreven a hablar la palabra sin temor, no es la palabra para predicar o presentar un sermón. Esta palabra hace referencia a conversaciones diarias, charlas comunes y corrientes. Aquí se aplica que a estos creyentes les daba miedo compartir su fe con otros, lo cual es entendible porque había una creciente hostilidad hacia el cristianismo. Los líderes judíos estaban intensificando su oposición y su persecución, y los judíos estaban empezando a ver el cristianismo como una amenaza para sus costumbres y sus planes. La disposición de Pablo, su perspectiva, su valentía para compartir el Evangelio con sus guardias, contagiaba la valentía a los filipenses a quien él está dirigiendo esa carta.
Pablo escribe aquí diciendo: mis hermanos, mis hermanas en Cristo han encontrado libertad al hablar la palabra de verdad valientemente, sin temor, viendo mi ejemplo acá en Roma, como yo predico estando preso. El miedo, hermanos, y grábese esto, el miedo es contagioso, pero también la valentía. El miedo es contagioso, pero también la valentía. ¿Cuál de los dos usted escoge? Amén. La disposición de Pablo para reinterpretar los traspiés y las adversidades de sus circunstancias con gozo y confianza en Cristo terminó animando a otros creyentes a estar dispuestos a hacer lo mismo. ¿Cuántos quieren hacer lo mismo que usted hace? Predicar el Evangelio sin temor y temblor, porque lo ven a usted hacer. ¿Cuántos quieren imitar eso? O están medrosos, temerosos y no quieren predicar. Permítame agregar lo siguiente: una vida de frialdad espiritual es contagiosa. Una vida de frialdad espiritual es contagiosa, pero también lo es una vida de fidelidad al Señor. ¿Cuál de estas dos va a contagiar usted desde hoy en adelante? ¿Una vida de frialdad o una vida de fidelidad? ¿Cuál desea usted contagiar? El apóstol decía: estoy preso y mis hermanos ahora experimentan libertad. Qué buena forma de reinterpretar las circunstancias de la vida confiando en Dios, comunicando el Evangelio y glorificando al Señor. Hermanos, el creyente maduro, y escuche bien, el creyente maduro es uno que aprende a detectar e interpretar las adversidades de la vida como plan de Dios. El creyente maduro es uno que aprende a detectar e interpretar las adversidades de la vida como parte del plan de Dios para crecer espiritualmente, para confiar más en el Señor y para influenciar a otros en su caminar con Cristo. Necesitamos entender entonces que Dios muchas veces nos hace avanzar yendo en reversa. Y permítame leerles una oración que me impactó tanto y quiero que ustedes la mediten, se la graben en sus corazones y la hagan diariamente. Medítenla, yo se la voy a leer. Señor santo y excelso, manso y humilde, permíteme aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia las alturas. Muchas veces queremos, permitimos que Dios nos tenga en el suelo para poder de ahí levantar la mirada hacia Él. Que ser humilde es ser exaltado. Que el corazón quebrantado es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es poseerlo todo. Que cargar la cruz es llevar la corona. Que es dar. Que dar es recibir.
Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos. Y cuando más profundo es el pozo, más brillante tus estrellas resplandecen. ¿Cuántos están en un pozo profundo de pruebas, de dificultades? Recuerden que mientras más profundo es el pozo, las estrellas de Dios brillan más, resplandecen. Concédeme el encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza y tu gloria en mi vida. Así termina la oración. Que esta oración, que sigue siendo de mucha edificación para mí, impacte también sus corazones y pongamos en práctica los principios que en ella se practican. Amén. Amén. Esta oración, el que la desee, está en la cartelera. Puede tomar una foto y tenerla en su celular. Oremos. Soberano Dios, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, hemos visto el ejemplo de Pablo, que aparentemente tenía muchas circunstancias adversas y pensábamos que él estaba yendo en reversa. Pero usted, Señor, utilizó esas dificultades para el progreso del Evangelio. Señor, que las dificultades y problemas que estamos viviendo como ciudad, como hogares, como iglesia, las veamos como oportunidades para engrandecer tu nombre aquí en la tierra, y que esto no nos desanime, sino que nos lleve a amarte más y a predicar más tu santa palabra a aquellos que aún no te conocen. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y que nos ha hablado en esta mañana. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuán precioso es nuestro Señor, cuán gratificante y poderosa es la palabra de nuestro Señor, que llega en el tiempo preciso, que nos ayuda, y a pesar de las vicisitudes que podamos tener, de los problemas que podamos tener, Dios está ahí para ayudarnos a avanzar y seguir en el camino. La merced de nuestro Padre, en su mano, en su brillar, que nos cuida, nos protege, con las fuerzas de alta mar, mantener y barriendo, arrojar su luz al mar, enseñar, en el cielo, nos podés así salvar.
Bendito Dios y Padre nuestro, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar juntos, reunidos como su iglesia. Señor, oramos porque su palabra nos enseñe cada día más cómo debemos de vivir, que las circunstancias que estamos atravesando tenemos que enfrentarlas como oportunidades que usted tiene para nuestro desarrollo espiritual y no como una arma de Satanás para hacernos retroceder. Todo depende cómo las enfrentemos y con quién las enfrentemos, con Dios o con nuestra carne. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección de